Atrapado en medio del fuego cruzado y con la presión internacional en aumento, Benjamín Netanyahu enfrenta la peor crisis de su carrera política. La lluvia de cohetes sobre Tel Aviv, el colapso en Gaza y la indignación dentro y fuera de Israel han desatado una tormenta que amenaza con devorar por completo a su gobierno. La guerra, lejos de consolidar poder, ha desnudado una fragilidad alarmante. El conflicto, que ha cobrado miles de vidas, en su mayoría civiles palestinos, expone una región al borde del colapso total. El mundo árabe clama por justicia. La comunidad internacional exige respuestas, y en las calles de Israel crece el rechazo a una guerra que parece no tener fin. Netanyahu, cada vez más acorralado, se enfrentó a una encrucijada sin retorno. Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado 29 de marzo hablaremos de Occidente y Ucrania, la mentira que encendió la guerra. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. El estruendo fue inconfundible. Tel Aviv fue sacudida por una feroz ofensiva de cohetes M-90, disparados por un grupo extremista palestino que convirtió la ciudad en un escenario de terror. Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, quedó atrapado en una encrucijada militar y política mientras las alarmas sonaban sin descanso y miles de ciudadanos huían despavoridos hacia los refugios. En un contraataque que buscaba cobrarse cada vida perdida en Gaza, militantes palestinos lanzaron una andanada de proyectiles en reacción a los bombardeos israelíes que en pocos días dejaron más de 1 millar de pérdidas humanas, la mayoría mujeres y niños. El ejército de Israel admitió que fueron disparados 3 cohetes desde Gaza y que solo uno fue interceptado. Los sistemas defensivos israelíes, considerados de los más sofisticados del mundo, fueron superados por la precisión de los cohetes palestinos. El Canal 12 informó que la agresión aérea obligó a suspender por completo las operaciones en el aeropuerto de Ben Gurión, cancelando vuelos y dejando a varios aviones sobrevolando Tel Aviv sin autorización para aterrizar. En medio de una ofensiva implacable, los ataques israelíes arrasaron barrios enteros. La cifra de pérdidas humanas ya supera el millar, la mayoría civiles desarmados. Solo este jueves, al menos 95 personas perdieron la vida bajo los escombros provocados por los bombardeos. Gobiernos y organizaciones internacionales alzaron la voz ante lo que califican como una masacre. Violaciones del derecho internacional y crímenes de guerra son algunas de las denuncias contra Israel tras la reanudación de la invasión terrestre y aérea en Gaza, llevada a cabo con el visto bueno de Estados Unidos, rompiendo un frágil alto el fuego que estaba vigente desde el 19 de enero. La ofensiva desatada por el gobierno de Netanyahu ha intensificado el conflicto de forma alarmante, dejando a su paso una estela de muerte y desesperanza. Desde distintos puntos del planeta, la presión aumenta contra el mandatario israelí, a quien acusan de impulsar políticas que ya han cobrado la vida de miles de palestinos. En el frente económico, las grietas comienzan a ensancharse. El aeropuerto de Ben Gurión, una pieza clave para la movilidad y el comercio del país, ha registrado múltiples cancelaciones y retrasos que afectan de forma directa la economía nacional. La parálisis del tráfico aéreo se convierte en un símbolo palpable del desgaste que sufre Israel. La guerra, cada vez más rechazada por la propia población, ha generado un efecto interno demoledor. En Jerusalén y otras ciudades se multiplican las protestas contra Netanyahu. Miles exigen que se detengan los ataques y se busque una salida pacífica, mientras crecen las críticas que califican la ofensiva como absurda y sin sentido. Las voces opositoras apuntan con dureza al gobierno, acusándolo de haber manejado la crisis con torpeza extrema, dejando desprotegida a la población. Mientras tanto, la Liga Árabe alzó su voz con furia, reclamando una presión internacional urgente para forzar un alto el fuego. En las calles del mundo árabe, la rabia se vuelve contagiosa.
La solidaridad con el pueblo palestino se multiplica, encendiendo aún más la mecha de un polvorín regional. Frente a este panorama, los grupos armados palestinos no solo resisten, demuestran una sorprendente capacidad de reacción y organización táctica. Lejos de ceder, los ataques contra Tel Aviv representan algo más que una simple respuesta. Son la declaración de una lucha que sigue viva, pese a la desigualdad en armamento. Las milicias palestinas han sido claras en su postura. No se rendirán ante las agresiones israelíes. Los hospitales colapsan, los medicamentos escasean y la población se hunde en la desesperación. La falta de agua potable, alimentos y electricidad convierte la vida diaria en una batalla. Organismos internacionales advierten que se vive una crisis sin precedentes mientras el bloqueo israelí continúa ahogando a la población civil. El grito de la diplomacia resuena, pero parece no alcanzar su destino. Naciones Unidas y la Unión Europea exigen el fin inmediato de las hostilidades, apelando al respeto del derecho humanitario. Sin embargo, los hechos sobre el terreno reflejan una realidad contraria. La violencia no se detiene y amenaza con expandirse aún más. El impacto de esta guerra no reconoce fronteras. Lo que sucede entre Israel y Palestina tiene ecos en todo el planeta, arrastrando a potencias globales a intervenir en busca de una salida diplomática. La estabilidad de Oriente Medio pende de un hilo que podría romperse en cualquier momento. Entre los escombros, la tragedia humana crece minuto a minuto. Los civiles pagan el precio más alto, mientras la posibilidad de una paz duradera se desvanece bajo las bombas. La historia juzgará a los responsables de esta tragedia, señalan con fuerza los detractores de Netanyahu, cuya gestión ha llevado al país a un punto muerto. En medio del caos, una verdad resiste intacta. La causa palestina, a pesar del desequilibrio de poder, no ha sido doblegada. La lucha por la justicia y la autodeterminación sigue viva. El mundo observa, con el corazón en la mano, esperando que entre tanto dolor aún pueda nacer una posibilidad de reconciliación. Ni el silencio es alivio en Gaza. Las familias, rotas por el dolor, lloran entre escombros a sus muertos, mientras en Tel Aviv las sirenas interrumpen la rutina, recordando con brutal claridad lo frágil que se ha vuelto la vida bajo el fuego cruzado. Netanyahu, atrapado en el desastre que ayudó a crear, ya no enfrenta solo a los palestinos, también lidia con el creciente hartazgo de su propia nación. Lo que comenzó como una demostración de músculo militar, hoy parece un agujero sin fondo. La guerra, que alguna vez pretendió mostrar control, ha terminado por desnudar la vulnerabilidad de Israel. Cada jornada que pasa, la resistencia palestina reafirma su temple, mientras el país ve cómo su economía se desploma, su gente vive con miedo y el mundo le da la espalda con gestos cada vez más elocuentes. Aeropuertos cerrados, negocios paralizados y una sociedad dividida que ya no encuentra consuelo en la retórica oficial. Mientras tanto, en Gaza, la tragedia persiste sin pausas. Bajo los restos de edificios destruidos, la vida se apaga en silencio, ignorada por quienes reducen el conflicto a cifras y estadísticas. El clamor de los niños, el gemido desgarrador de madres que han perdido todo y la mirada perdida de los sobrevivientes componen la banda sonora de esta masacre. La sangre inocente sigue corriendo por las calles de Gaza, mientras los líderes repiten frases huecas sin soluciones a la vista. El veredicto ya fue dictado por la historia. A quienes sembraron muerte bajo el disfraz de seguridad, la memoria colectiva no les perdonará. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, respaldado por Washington, ha empujado a su país a un abismo, aferrado a una guerra que desde hace tiempo dejó de tener sentido. Sobrevivir en Gaza es hoy un acto de resistencia. Cada día es una lucha por mantenerse en pie ante la ocupación, ante los bombardeos, ante la indiferencia mundial. La pregunta persiste, dolorosa e incómoda. ¿Cuántas rayas al tigre van a seguir apareciendo antes de que el mundo reaccione y diga basta? Todavía queda una rendija por donde puede colarse la esperanza. Aunque la violencia parezca haber sellado el destino de israelíes y palestinos, aún existe una posibilidad de redención.
El estruendo de las bombas no podrá sofocar para siempre el grito de justicia. Este es el momento para que la comunidad internacional alce la voz con determinación. Israel se enfrenta a su reflejo más oscuro. Atrapado en la tormenta que ayudó a provocar, vive hoy su peor crisis en décadas. Y Netanyahu, el arquitecto de esta tragedia en expansión, permanece cada vez más solo, aislado en su burbuja de poder. Afuera, las víctimas siguen cayendo mientras el mundo observa y la historia escribe su sentencia. Este sábado 29 de marzo, una mentira puede cambiar una vida, o como en este caso, el destino de millones. Occidente oculta la verdad sobre el origen de la guerra en Ucrania y Europa se prepara para el rearme. Acompáñanos a ver Occidente y Ucrania, la mentira que encendió la guerra. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.